Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la segunda jornada, la segunda parte del Open Internacional de Ingeniería, una necesidad de país en su 9ª versión. Antes de iniciar y dar apertura con la conferencia que tenemos programada para la tarde de hoy, les agradezco poner en silencio o en modo de vibración sus celulares y demás equipos electrónicos para un mejor desarrollo de la jornada. También recordarles que en las pantallas que están ubicadas a los lados encuentran un código QR que pueden escanear y esto los va a dirigir a una página donde pueden dejar sus preguntas durante la conferencia de nuestro experto. También recordarles que el Open Internacional de Ingenierías en su versión número 9 está apoyado y es posible gracias a la Universidad Industrial de Santander, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Cementos Argos, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Clúster de la Construcción, Veolia, BP Constructores, Distribuciones Colombia, Peralta Ingeniería, Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, Financiera como Ultrasan, Unidades Tecnológicas de Santander UTS y Ventanar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la conferencia Nuevas herramientas para la modelación del riesgo sísmico en Colombia, a cargo del ingeniero Carlos Arteta Torrens, coordinador académico del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. El ingeniero Carlos Arteta Torrens es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte de Barranquilla, miembro del Comité 318 del American Concrete Institute y trabaja en el subcomité 318H de provisiones sísmicas. Miembro del Steering Committee del STIR, expresidente fundador del CER, Red Colombiana de Investigación de Ingeniería Sísmica, actual vicepresidente de la Junta Directiva de ASI Colombia, miembro de la Comisión Técnica Permanente de Estructuras y Construcción de la SCI y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural. Sin más, los dejo entonces en compañía del ingeniero Carlos Arteta Torres. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al doctor Luis Eugenio, quien me hizo esta invitación. Para mí es muy grato, para mí es un honor estar en este Open Internacional de Ingeniería. Y hoy les contaré un poco sobre como la materialización de un sueño cuando terminé mis estudios de doctorado por allá en el año 2015, donde veníamos con la idea de desarrollar todo ese juego de herramientas necesarias para poder ejecutar diseños sísmicos con el estado del arte. Cuando llegamos al país, pues nos dimos cuenta que nos hacían falta ciertos insumos para lograr hacerlo. Parecía que el estado del arte, el estado del arte requería de unas herramientas que no estaban disponibles, pero digamos que conocíamos a las personas que lo podían ejecutar, en particular. Y debo agradecer mucho al Servicio Geológico Colombiano porque abrió las puertas a nuestra universidad para poder ejecutar a través de varios proyectos algunas de las herramientas que les voy a mostrar. Además, a partir de octubre del año 2021 comenzamos a desarrollar el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico y ese modelo pues también tenía como meta personal particular de la universidad desarrollar o terminar de complementar estas herramientas de las que les había hablado. Entonces vamos a hacer un recorrido desde la selección desde un mejor entendimiento de la amenaza hasta cómo llegar a obtener las pérdidas esperadas en edificaciones asociadas a el riesgo sísmico. Perfecto, entonces la motivación son dos ecuaciones, no las voy a
resolver ni las voy a comentar en demasía, pero son dos ecuaciones relativamente bien conocidas para los ingenieros sísmicos. La de arriba es la ecuación asociada a la estimación de la amenaza sísmica y la de abajo la asociada al riesgo sísmico bajo en la perspectiva del PIR, que es el Centro de Investigación el Centro de Investigación en Ingeniería Sísmica del Pacífico, que se localiza en Berkeley. Entonces, digamos que la idea nuestra era impactar con nuevo conocimiento porciones de estas ecuaciones. De una parte, pues, logramos desarrollar nuevos modelos de atenuación para Colombia. Esos modelos de atenuación para los neófitos son una serie de ecuaciones que nos permiten estimar cuál será la aceleración del suelo, dado que ocurre un evento en cierta parte del territorio, un evento sísmico. Además, creamos, digamos que uno de los primeros modelos de amenaza en suelo del país a través de la traducción del modelo de amenaza sísmico del Servicio Geológico a plataformas que tienen unas capacidades adicionales para hacer selección de acelerogramas. Desarrollamos una metodología para hacer selección de acelerogramas con el fin de hacer análisis inelástico de sistemas estructurales, de sistemas ingenieriles, eso se llama el CSS. Hicimos además una plataforma computacional que nos permite hacer modelación inelástica sin mucha experticia. Y por último, desarrollamos una plataforma para poder integrar todo este conocimiento y poder obtener las pérdidas esperadas en edificaciones asociadas a demanda sísmica. Entonces, esa es como la motivación, el overview de la presentación se enmarca dentro de estas ecuaciones. Entonces, lo primero que hicimos fue, afortunadamente no, una decisión acertada del Servicio Geológico Colombiano fue colocar o hacer abierto el modelo nacional de amenaza. Es decir, que tenemos un modelo nacional donde sabemos dónde quedan las fallas, cuál es la tasa de producción de movimiento fuerte del terreno y cuál serían, digamos que su georreferenciación. Tomamos ese producto y lo llevamos más allá para hacer lo que llamamos una traducción del modelo de fuentes sísmicas a una plataforma abierta, también abierta, siempre nos mantenemos en lo abierto. Todo lo que les voy a mostrar hoy es abierto y tienen acceso a ellos inmediatamente, para poder hacer estimaciones de amenaza sísmica en el suelo. ¿Por qué en el suelo, Carlos? La mayoría de las edificaciones que construimos se ubican en suelo tipo D, ¿cierto? No sé si saben lo que es el suelo. Aquí todos son ingenieros civiles, más o menos. Algunos cuantos. Bueno. Sin embargo, el modelo de amenaza sísmica es para roca. Entonces, faltaba tener en cuenta la forma como el suelo subyacente de las estructuras modificaba el contenido frecuencial de la onda sísmica o lo amplificaba. Esta traducción de este modelo la hicimos con el fin de poder hacer una selección de acelerogramas para todo el país que representaran la historia sísmica del país entre 100 y más o menos 10.000 años de periodo de retorno. ¿Cómo así, Carlos? Básicamente hicimos un proceso de selección donde escogimos acelerogramas que tienen la forma espectral, que es esto que está aquí, estos son unos espectros, ¿cierto? Y la intensidad correcta, y les asignamos unas tasas de ocurrencia basadas en estas características para poder recuperar la amenaza sísmica del sitio. Entonces, los que saben un poco de amenaza sísmica, saben que las curvas de amenaza lucen como estas curvas grises, donde en el eje X tenemos la aceleración del suelo y en el eje Y tenemos la frecuencia anual con la que ellas serían excedidas, ¿cierto? Y con el juego de acelerogramas y el procedimiento desarrollado logramos reproducirlo. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para tomar un edificio, ¿cierto?, excitarlo sísmicamente con todos estos acelerogramas y ver cómo se comporta el edificio ante sismos recurrentes, como los que ustedes sienten todos los días por el nido de Bucaramanga, o sismos bastante raros que los llegarían a afectar a ustedes por fuentes un poco más lejanas, pero con mayor potencial de generar daño, ¿cierto? Entonces, a esto le llamamos que somos capaces de reproducir la historia sísmica del sitio.
Para poder hacer eso, desarrollamos esta plataforma abierta y ustedes están viendo un grafiquito que se mueve hacia arriba y es cómo nosotros somos capaces de tener en cuenta el cambio en el contenido frecuencial a medida que la intensidad de los acelerogramas van aumentando. Esto pues se hace además en el marco de un modelo de amenaza en suelo. Muy bien, eso cuando comenzamos a traducir el modelo en suelo, nos comenzamos a dar cuenta que en Colombia nos hacía falta una herramienta y esa herramienta era los nuevos modelos de atenuación que fueran capaces de estimar la amenaza sísmica en el suelo. Entonces, de nuevo, los modelos de atenuación son ecuaciones matemáticas que, si ustedes le introducen la magnitud y la distancia, ¿cierto?, les entregan a ustedes el valor de la aceleración del suelo. Es un proceso estocástico, un poco más complejo que esta simplificación que estoy haciendo, pero para ustedes les quiero contarles que Colombia pues la dividimos en 4 ambientes tectónicos. Tenemos un ambiente tectónico cortical, un ambiente tectónico de subducción interfaz o de interplaca que queda al oeste del país, un ambiente intraplaca, que son los famosos sismos profundos, que a veces le llamamos sismos de Benioff, son sismos que arrancan más allá de los 60 kilómetros, y ustedes pues se conocen de memoria el nido de Bucaramanga, ¿de acuerdo? Entonces, el Servicio Geológico Colombiano en el año 2020 actualiza su base de datos con la cantidad de registros que aquí les indico, con magnitudes entre 3.8 y 7.8. Importante, se recogieron entre 1994 y en el año 2020. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, menos de 25 años de historia sísmica son bastante pocos, ¿cierto?, para poder pensar en que podamos hacer ecuaciones que predigan lo que va a pasar. Entonces, una limitación de Colombia es que la Red Nacional de Acelerógrafos arrancó en el año 93 a funcionar y simplemente no tenemos el número necesario, el número suficiente de acelerogramas disponibles para hacer un poco de ingeniería sísmica. Ahora les comentaré cómo eso lo superamos. Y aquí quiero mostrarles otro efecto de esa inmadurez en los registros sísmicos. Ustedes aquí tienen unas figuras que en el eje X tienen la distancia de las estaciones y en el eje Y la magnitud de los eventos que se han grabado durante todos los sismos desde el año 93 en Colombia. ¿Qué notamos? Que en el campo corto, menos de 100 kilómetros, no tenemos casi registros y que a partir de magnitudes 6 no tenemos casi registros. ¿Cuál es el problema de eso? Que los sismos de diseño, los sismos que nos interesan para calcular nuestras estructuras, están en esos huecos de información que no tenemos. Ni siquiera el del Calvario que ocurrió hace poco. Entonces, en general, la base de datos colombiana tiene una ausencia de escenarios de diseño, es decir, no tenemos eventos de gran magnitud y poca distancia, o grabados a poca distancia como para pensar en modelos robustos que nos permitan estimar la aceleración con cierto nivel de confianza. Otro problema, el proceso sísmico se comporta más o menos de esta manera. En el eje X, ¿cierto?, tenemos la distancia desde donde ocurrió el sismo, y en el eje Y, por ejemplo, tenemos la aceleración máxima del terreno. ¿Qué observan ustedes en esta recta roja? Que si yo conozco la distancia, por ejemplo, 30 kilómetros, yo debo esperar que las aceleraciones varíen dentro de 2 órdenes de magnitud. A los ingenieros nos gusta nada más un solo número, no un rango. Entonces, el proceso de producción de aceleraciones es naturalmente un proceso muy variable, ¿cierto?, que requiere de procesamiento especial de datos para poder considerar estas incertidumbres. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando somos jóvenes ingenieros y ocurre un sismo y lo primero que hacemos es calculamos el espectro y le ponemos el de la NSR 10 ahí y esperamos que se parezca. No tiene sentido pensar así porque la respuesta está dentro de 2 órdenes de magnitud, ¿de acuerdo? A lo sumo podremos decir es mayor o es menor.
y punto, ¿de acuerdo? O está dentro de tantas desviaciones estándar con respecto al promedio, que es una mejor forma de entender el problema. Seguimos con el cuento de los suelos. Entonces, cuando dijimos, hombre, parece que tenemos el know-how para poder desarrollar modelos de atenuación, nos damos cuenta que los suelos de Colombia no están bien clasificados debajo de las estaciones acelerográficas. Primero, los que son mayores como yo, e incluso mayores, se recordarán que antes las estaciones sísmicas de Colombia se clasificaban como roca o suelo. Era binario el comportamiento. Entonces las rocas son suelos duros, los suelos son suelos que son capaces, los suelos son capas subyacentes que son capaces de amplificar la onda, era como lo que se pensaba naturalmente. Hoy en día nos hemos dado cuenta que muchas de las estaciones que habían sido clasificadas como roca anteriormente son suelos, por lo que esta definición binaria no es tan adecuada. Luego se perfeccionó un poco el procedimiento y se intentó estimar valores de BS30. BS30 lo han escuchado. BS30 es un clasificador de suelos también. Si el BS30 es menor de 360, decimos que es suelo. Si es mayor que 720, decimos que es roca, más o menos. Entonces, también clasifica de blando a muy duro, pero de una forma continua, con una escala. Igual, eso no funcionó muy bien. Y a partir del año 2019, el doctor Vicente Mercado, mi colega, comenzó a hacer un estudio de las ondas sísmicas de cada una de las estaciones para verificar cuál era el tipo de suelo subyacente a estas. Entonces hay unos procedimientos que se hacen, que son relativamente sencillos porque se usan los espectros de respuesta horizontales y se comparan con los espectros de respuesta verticales para ver dónde está el periodo natural de los suelos. Entonces aquí ustedes en el eje X tienen el periodo del suelo y en el eje Y donde las 5 categorías que seleccionamos alcanzan su máximo. Entonces se pasó de una clasificación de roca o suelo que no era muy coherente con la realidad a una clasificación continua de BS30 que no funciona muy bien, a una clasificación basada en el periodo natural del suelo. Entonces nosotros los ingenieros estructurales nos gusta cuando los geotecnistas hablan de periodo porque más o menos estamos hablando del mismo tipo de información. Entonces digamos que uno de los avances fue hacer esta categorización antes de desarrollar los modelos de amenaza de atenuación que les voy a presentar. Entonces tenemos 5 categorías de la S1 a la S5. Esas categorías tienen 2 características: en qué periodo ellas alcanzan el pico y cuál es el valor del pico que nosotros le llamamos el P asterisco. Aquí hay una descripción cualitativa de esos tipos de suelos, desde roca dura de baja impedancia hasta suelo muy suave. Esto es casi que inútil, pero a los investigadores cuando mandamos esto a una revista nos obligan a también meterle este tipo de sabores para que las personas sepan más o menos a qué se están ateniendo. Y también tenemos pues unos valores equivalentes de BS30 para quienes lo necesiten utilizar. Siguiente problema. En Colombia históricamente hemos utilizado leyes de atenuación, leyes de predicción de movimiento fuerte del terreno internacionales. Y haciendo un estudio de la última ecuación, que fue la ecuación de Abrahamson y Goulet del año 2020, nos dimos cuenta que tiene un sesgo en Colombia y un sesgo en Chile, y casi que podemos trazar una línea que pivotea más o menos en el sur de Perú. En general, lo que nos dice este gráfico, si ustedes ven aquí cosas calientes, es porque la ley de atenuación o el modelo internacional sobrepredice las aceleraciones, y si lo ven color frío, positivo, las subpredicen. ¿Qué nos muestra el modelo internacional digamos que más actualizado, con más datos? Que incluso para Chile se subpredice la demanda sísmica y para Colombia la sobrepredice. Entonces, esto requería también de una
corrección para tener en cuenta los datos locales de una forma más consistente con la realidad de nuestro país. Entonces, de ahí sale la idea de desarrollar las NOSAM GMM. Son leyes de atenuación desarrolladas para el norte de Sudamérica. El resto de palabras son para confundirlos, no las miren, pero tienen, digamos que varias características. La característica principal es que estiman la aceleración espectral, recuerden, para diferentes periodos, para 1 segundo, para 2 segundos, para PGA, a partir de unas funciones globales y unas funciones regionales asociadas a magnitud, distancia, tipo de suelo y desempeño asociado al paso del rayo sísmico por el arco volcánico. Ya les voy a hacer todo esto potable. A ver, como yo les comentaba ahorita, tenemos problemas porque no tenemos datos donde los queremos. Es decir, que si nosotros hacemos un modelo matemático con las figuras rojitas que les presenté ahorita, solo podría funcionar dentro de la distancia y la magnitud que tenemos. O sea, de 100 kilómetros a 300 kilómetros y de magnitud 4 a magnitud 6. Y eso no nos interesa. No nos interesa porque esos sismos no hacen tanto daño. A nosotros siempre nos han interesado los sismos de diseño. Entonces, Carlos, ¿cómo hacemos para que un modelo estocástico sea capaz de extrapolar? O sea, para que cuando le metas un magnitud 8 a una distancia de 10 kilómetros funcione bien y no bote un mamarracho. ¿Saben lo que es un mamarracho? Entonces, lo que hacemos es que lo condicionamos a un modelo o a una forma, digamos que no es una simple regresión lineal, sino que la regresión lineal debe seguir cierta ruta forzada por nosotros, y la forma de forzarlo, esto se llama proceso de regionalización, la forma de forzarlo es utilizar estas partes de la ecuación que se llaman GL, que son efectos de escalamiento global, que vienen de estudios con muchos más datos, de estudios que tienen en cuenta toda la sismicidad global, de estudios que tienen en cuenta incluso simulaciones del proceso de producción de terremotos. Entonces, como nosotros no tenemos esa información, hacemos uso de esos y se lo pegamos como unos imanes a nuestro modelo matemático, y el resto, el sesgo, o sea, la sub o sobrepredicción, se la quitamos con los datos locales. Entonces, hacemos uso de lo global, pero obviamente el resto del trabajo lo hacen los datos locales. ¿Cómo luce la ley de atenuación? No lo voy a aburrir, ni mucho menos, pero luce así. Tiene unos términos asociados a la magnitud, es un término lineal de magnitud. Tiene unos términos asociados al logaritmo de la distancia de la estación hasta donde ocurre el evento. Esos son los globales, los que tomamos prestados. Con estos datos yo controlo las grandes magnitudes y las distancias cortas. Y con los datos locales que están asociados a la distancia, no al logaritmo de la distancia, a los efectos de sitio y al cuadrado de la magnitud, yo controlo otros efectos locales para que lo reproducido se parezca a lo observado, para que lo estimado se parezca a lo observado. Y tenemos algo interesante que no tienen casi o que tienen muy pocos modelos en el mundo, es que Colombia tiene un arco volcánico que la parte en dos, y si la onda sísmica parte por el arco volcánico, parte de ella se atenúa rápidamente. Es como si las ondas S en particular no se transmiten en el agua, entonces piensen que la onda sísmica pasa por el magma y pierde potencia. Entonces nosotros somos capaces de tener en cuenta esa pérdida de intensidad cuando se pasa por el arco volcánico. Entonces son modelos que son capaces de extrapolar, son modelos que son capaces de tener en cuenta estas características especiales del país, como el arco volcánico, pero además son diseñados para los 4 ambientes tectónicos: subducción de interfaz, subducción intraplaca o profunda, sismos corticales y el nido de Bucaramanga. Los 3 primeros ya están publicados, los publicamos en el año 2021 y 2023. El del sismo de Bucaramanga
el del nido de Bucaramanga, perdón, nadie lo ha visto, ustedes van a ser los primeros que lo ven en primicia el día de hoy. El paper está listo, debe salir la próxima semana para que lo revisen los revisores. No los voy a aburrir con esto, pero con esto sí, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los espectros, los nuevos espectros de diseño propuestos para el nido de Bucaramanga, en este caso particular para una roca a 100 kilómetros, o sea, sería lo más cercano posible al nido, porque el nido todo el mundo arranca, todos esos sismos arrancan como en 150 kilómetros, entonces sería el sitio más cercano al nido en roca para magnitudes, no veo, de 5 a 7. Entonces, son las líneas sólidas. Miren que comparándolo con las líneas punteadas, el contenido frecuencial tiene sus diferencias. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes usan una ley de atenuación internacional, van a estar sobreprediciendo la demanda después del pico, básicamente. Entonces, esto está ajustado a los datos observados. Bueno, todo esto, hay unas hojas de Excel que están disponibles en el momento en que ustedes las necesiten. Básicamente uno podría usarlas para un curso de diseño sismo resistente, para un curso de maestría, para lo que bien tengan. Le metemos la magnitud, le metemos la distancia, el tipo de suelo y si cruza o no el arco volcánico y nos bota los espectros de respuesta. Es como si fuera, es bien didáctico, lo pueden utilizar en las oficinas de diseño para compararlos contra la demanda asociada al sismo. Ojo, tienen prohibido utilizar los valores medios o medianos de una ley de atenuación, porque como les conté, la dispersión es tan grande, de tal forma que ustedes, la decisión que están tomando es seleccionar un punto que tiene el 50% de probabilidad de ser excedido. Entonces uno típicamente toma el valor medio más una desviación estándar, que más o menos se acerca al percentil 84. Una prueba ácida. Entonces, publicamos yo creo que fue como en mayo del 2023, quizá en abril del 2023 publicamos el modelo cortical y ocurrió el terremoto de El Calvario, hace 2 viernes, creo yo, ¿cierto? En el Meta. Entonces, aquí ustedes tienen la ubicación del evento principal, aquí están también las réplicas, esta imagen es del Servicio Geológico, y miren el desempeño de nuestro modelo. Los puntitos son las observaciones, es decir, de nuevo, en el eje X, la distancia de las estaciones hasta el foco del evento, y en el eje Y, la aceleración pico efectiva. Recuerden que yo les había dicho, entre 100 y 10 kilómetros no tengo nada de información. Sin embargo, para este sismo en particular, hay observaciones en el campo cercano y miren cómo el modelo nuestro se desempeña bien en el campo cercano. Ese día hicimos una fiesta porque le pegamos bien, o sea, esto es una prueba ácida del modelo, estos datos no hacen parte del modelo, son de hecho de las cosas que esperamos, eventos magnitud 6 grabados a 10 kilómetros, esta vaina es súper rara, esto ni siquiera son 10 kilómetros, son 20 kilómetros. De todas maneras, son eventos súper raros de tener en la base de datos y nos muestra que el modelo se porta bien. Si se dan cuenta, miren que esto está en log-log, típicamente las cosas en log-log lucen como rectas desde el punto de vista sísmico, pero miren toda la curvatura que tiene nuestro modelo para lograr capturar en el campo cercano y en el campo intermedio la aceleración del terreno. Esto nos hace pensar que de pronto estamos listos para hacer una actualización del modelo de amenaza para suelo para Colombia. Muy bien, como subproductos de estos modelos de atenuación, nosotros necesitamos unos modelos de correlación interperiodos. Esto está un poquito pesado, pero básicamente nos interesa poder tener ese parámetro que nos dice que si ocurre una aceleración espectral en cierto periodo asociada a un terremoto, cuántos deben valer o cuán probable es que otras aceleraciones espectrales en otros periodos tengan cierto valor. A eso le llamamos nosotros los modelos de correlación interperiodos y típicamente hemos utilizado modelos globales, particularmente de California, y digamos que como subproducto de los desarrollos de atenuación logramos desarrollar nuestras propias
nuestras propias figuras de correlación interperiodos. ¿Qué nos dice esto? Miren, esto lo que nos dice es que dado que ocurre una aceleración espectral de en un segundo, en Colombia, ¿sí?, las aceleraciones en los periodos adyacentes se parecen más, porque esta curva es más plana, a la aceleración observada que las aceleraciones de los modelos globales. Básicamente lo que nos está diciendo es, hey, Colombia se comporta un poco diferente del modelo global, así que ténganlo en cuenta cuando vayan a hacer su selección de acelerogramas para hacer el análisis de sus estructuras. Esto nos permitió también pensar en que, oye, ¿qué tal si dejamos de pensar en los espectros de respuesta como única fuente de información de los acelerogramas? Los espectros de respuestas están enquistados en nuestro corazón porque, bueno, las normas dependen de ellos para estimar las fuerzas y tiene sentido. Aceleración multiplicado por masa es fuerza y es una forma de traer la amenaza sísmica o de codificar la amenaza sísmica para que los ingenieros podamos calcular nuestros edificios. Pero si yo les muestro un acelerograma, digamos que del espectro de respuesta, disculpen, del acelerograma como tal, esto que estoy pintando acá, él tiene, además del espectro de respuesta, otros representantes como la aceleración pico efectiva. Si yo integro el acelerograma, obtengo una serie de tiempo de velocidad de donde puedo sacar la velocidad pico efectiva, y si lo vuelvo y lo integro, puedo obtener el desplazamiento efectivo. Todos estos son representantes válidos del acelerograma. ¿Cómo así que representantes o proxies? A mí me interesa, ¿cierto?, sin hacer esfuerzo, predecir el comportamiento de la estructura a partir de estos valores. Eso es como el santo grial. Si yo miro un acelerograma y digo que la estructura va a tener una deriva del 1.3%, sin modelarla, sería un espectáculo, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer al final. Pero resulta que el espectro de respuesta no es el mejor representante, no necesariamente es el mejor representante del sismo, ¿cierto?, para hacer esta comparación. Estoy hablando en el campo de la modelación inelástica de estructuras, la modelación sísmica inelástica de estructuras. Entonces también hay otros representantes del acelerograma. Está el espectro de Fourier, está la aceleración incremental filtrada, está la aceleración espectral promedio, de la cual les quiero hablar. Entonces imagínense qué problema tienen los espectros de respuesta que no le gusta a los ingenieros. Que, oye, me cuesta trabajo aceptar que si yo estoy en este periodo y me muevo un poquito, se me vaya a caer un 15% la aceleración. Esa vaina no es ingenieril. Los ingenieros pensamos en promedios. Esto que sea así de variable de un periodo al otro del espectro no nos gusta. De hecho, no nos gusta, tanto es así que nuestros espectros de diseño son una recta, una horizontal, y aceptamos algo en función de 1 sobre t y 1 sobre t cuadrado a lo sumo. Resulta que yo puedo masajear un poquito a este espectro de respuesta, ¿cierto?, a través de, bueno, ahora, perdón, pausa ahí. ¿Por qué me importa eso? Entonces, déjenme les explico un poquito más de la idea. Aquí yo les estoy graficando la aceleración espectral en el modo fundamental de un edificio contra la deriva máxima grabada. Ojo que esto está en log, ¿cierto? ¿Qué observamos? Que esto más o menos tiene es una línea recta, ¿verdad? O sea, la correlación entre la aceleración espectral y la deriva de piso es una línea recta, ¿cierto? Se parece. Pero si le hacemos zoom y yo miro el ancho de la respuesta, miren lo que está pasando. A partir de que la deriva de piso es mayor al 1%, se vuelve un poquito más gordita la correlación. Es decir, que la aceleración espectral pierde capacidad de predicción de los desplazamientos. Y eso es un efecto bastante conocido. Entonces, ¿qué aprendimos? La dispersión aumenta con los valores de intensidad crecientes. La dispersión aumenta si el sistema incursiona en su rango inelástico de desempeño, por lo que decimos que hay una pérdida de calidad de la predicción de la aceleración espectral. Ojo que
Cuando ustedes hacen fuerza horizontal equivalente o hacen análisis modal espectral como ingenieros civiles, calculistas o en el curso de diseño estructural, están confiando en que el S sub A es el mejor, es el único que tiene la potestad de desplazar tu estructura. Pero miren esta alternativa. ¿Qué pasa si cogemos al espectro ese que tiene picos y valles y para cada periodo, ¿sí?, le promediamos los valores adyacentes de aceleración? A esto yo le llamo promediar. ¿Puedes poner el video? Promediar el espectro. Entonces, pon el video. Eso, listo. Miren lo que estamos haciendo. Para cada periodo tomo unos periodos a la izquierda, unos periodos a la derecha y le calculo la media geométrica. Y eso efectivamente lo que me permite hacer es quitarle toda esa variabilidad. La pregunta que yo les hago a ustedes como ingenieros, ¿les parece que podemos utilizar mejor a ese espectro, que le voy a llamar el espectro de aceleración promedio, como un proxy para diseñar nuestros edificios? Entonces yo no los quiero convencer, pero les quiero mostrar. Miren cómo lucen los espectros normales contra los espectros promedio. Son mucho más suavecitos, tienen mucho más cara de ingeniero. Sin embargo, nuestra forma de pensar la amenaza aún no está lista para calcular amenaza de aceleración espectral, sino amenaza de aceleración promedio, sino amenaza de aceleración espectral normal. Pero yo les puedo mostrar que este edificio de 2 pisos, este de 4 y este de 16, cuando en el eje Y, yo ahora mismo les estoy mostrando la dispersión, ¿cierto?, de la predicción asociada a la respuesta estructural producida, por ejemplo, por la aceleración pico efectiva. La ingeniería sísmica inició diciendo que la aceleración pico efectiva predecía muy bien la respuesta estructural. Después llegaron otros expertos y dijeron, no, la aceleración espectral es un mejor representante de miren acá, de la respuesta estructural. Y ahora yo les estoy mostrando a ustedes que la aceleración promedio es un mejor representante. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque el eje Y es lo que definimos nosotros como eficiencia, ¿cierto? Básicamente nos dice qué tan dispersa es la respuesta para cada una de esas medidas de intensidad. Entonces, aquí comprobamos que la aceleración pico efectiva no es un buen proxy para entender el comportamiento estructural, que la aceleración espectral es un poco mejor, pero que hay alternativas, como por ejemplo la aceleración promedio, que es la roja, que son invariantes al nivel de demanda y al número de pisos. De hecho, miren que aquí se vuelve peor PGA para 16 pisos. Entonces, en resumen, estamos pensando en que podemos utilizar, además de la aceleración espectral, unas medidas de intensidad alternativas, que igual son basadas en aceleración, para poder hacer amenaza sísmica en el futuro. Para eso podría desenvolverse o terminar facilitando la estimación de los espectros de diseño de los códigos, con la garantía de que esto va a ser un mejor representante o va a producir respuestas estructurales con menos dispersión. Muy bien, ahora les voy a hablar un poquito del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. El Modelo Nacional de Riesgo Sísmico tenía una motivación principal y era poder hacer un modelo de exposición. Aquí el profesor Chio nos ayudó desde la Universidad UIS, con la finalidad de hacer un modelo de exposición que nos permitiera georreferenciar las tipologías constructivas residenciales a nivel de manzana. Básicamente, una de las metas era hacer un inventario a nivel de manzana de qué tipologías tenemos construidas en el país. Por ejemplo, casas de mampostería de un piso, casas
pórticos de 2 pisos, por ejemplo, edificios de muros delgados de 10 o 20 pisos, etc. Entonces, es una georreferenciación del inventario de estructuras o de tipologías constructivas en el país. Y como parte de esto, de hecho, mi primera incursión, y tienen prohibido hacer preguntas complicadas porque aún estoy estudiando, pero nosotros dijimos, bueno, yo creo que nosotros podemos hacer un poco de uso de la inteligencia artificial para automatizar este proceso. ¿Cómo así? Mira, resulta que nosotros podemos tomar una foto de Google Street View y a esa foto hacerle ciertas transformaciones y ciertos recortes de tal forma que nos permita contar el número de pisos automáticamente, nos permita estimar la tipología constructiva entre 4 tipologías: muros delgados, pórticos de concreto, sistemas combinados y mampostería, y nos permita definir si son precódigo, o sea, pre-84, o son postcódigo, o sea, post-84. Entonces, por ejemplo, usando inteligencia artificial, yo puedo decir que este es un edificio de 9 pisos, cuyo sistema resistente de cargas laterales son muros delgados de concreto reforzado, periodo de construcción post-84, y ya. Bastante, ¿verdad? Con una sola foto. Entonces miren este video que nos preparó mi estudiante para el día de hoy. Bueno, no voy a entrar en estos detalles porque hoy tuvieron hoy desafortunadamente me perdí la charla de inteligencia artificial, pero bueno, aquí ven algunos ejemplos. Y este es el video. Entonces tenemos georreferenciados algunos puntos de interés en QGIS y bajamos al muñequito naranja de Google que se llama Pacman. Ahí viene. Entonces le hacemos clic al puntico, ahí bajamos al muñequito, perdón, y nos manda a Google Street View como lo harían en su computador. Encontramos ahí una estructura de interés, el edificio que ya les mostré, y miren la barbaridad que hacemos. Le hacemos un recorte de pantalla a la imagen disponible y la guardamos en un archivo, foto número 5, por ejemplo, es este caso particular, y tenemos unos modelos de inteligencia artificial. Entonces aquí vamos a cargar el modelo. Este es un cuaderno de Jupyter para los pelados nuevos que están trabajando en esto, donde cargamos la foto, pero miren lo que hace ahora la inteligencia artificial. Identifica que eso es un edificio, miren que abajo identificó que también había un carro. Estos son modelos que vienen de detección de personas, que vienen de detección de carros, y los reentrenamos para entender qué es un edificio. Ahora la inteligencia artificial entiende que es un edificio y nos dijo que el sistema de resistencia de cargas laterales eran muros delgados y que era un edificio post-84. Pero ahí no para la cosa. Ahora, el siguiente paso es poder contar los pisos. Para poder contar los pisos tenemos, como las fotos son oblicuas, la idea es tener un detector de fachadas, más o menos, y hacerle una transformación a esa fachada para volverla plana, porque es más fácil contar fachadas planas que fachadas oblicuas. Entonces todo el proceso está haciendo, matemáticamente está detectando automáticamente, perdón, detecta la caja amarilla y corremos el algoritmo y el tipo detecta, es un filtro de máscaras que entiende que es un piso, le enseñamos a contar pisos y ahí contó que el edificio tiene 9 pisos. Entonces, trabajo incipiente, llevamos un año apenas en esto, yo no lo entiendo muy bien, mis estudiantes de maestría todos están y de doctorado están todos obligados a tomar cursos en inteligencia artificial. Tenemos unos grupos de apoyo en la Universidad del Norte, pero la idea es mía, pero yo no la ejecuté. Entonces, esto pues la idea es que facilite estos levantamientos de exposición. Aquí el tiempo requerido fueron 3 segundos y un humano se demora 90 segundos haciéndolo. La siguiente parte que nos interesaba era conocer la fragilidad y vulnerabilidad sísmica de nuestras estructuras. Estoy mirando no WhatsApp, sino el tiempo. Y nosotros decidimos que, digamos que mucho a nivel regional, hacer estos estudios de riesgo para conocer la fragilidad y vulnerabilidad se hacen con sistemas de un grado de libertad
o con sistemas de varios grados de libertad inelásticos. Definitivamente no se hacen con elementos finitos de micromodelos porque esa vaina nunca termina de correr. Y la decisión que tomamos fue hacer la modelación en el siguiente nivel. Vamos a modelar nuestras estructuras de forma inelástica usando modelos 3D y 2D con elementos viga-columnas, con elementos de palitos. Entonces, de nuevo, ¿quiénes son los ingenieros civiles por acá? ¿Y quiénes han escuchado de OpenSys? OpenSys, bueno, creo que OpenSys tiene la mala fama de que es bien complicado de aprender, ¿cierto? Básicamente es una caja negra donde tú en un código, escribiendo código, representas a un edificio. Pero no, yo me encontraba con otro problema con mis estudiantes de pregrado. Si tú le dices a un pelado de pregrado, hey, coge este edificio, abre la NSR10 y diséñalo, todos saben lo que va a pasar. Un mamarracho cualquiera porque los pelados no saben calcular. O sea, el cálculo estructural no se aprende en el colegio, no se aprende en la especialización, no se aprende en la maestría y no se aprende en el doctorado. Se aprende en una oficina de cálculo estructural. Es un proceso todavía de maestranza. Los procesos no son triviales de enseñar. Es porque requieren de mucha interpretación. Necesitas conocer mecánica estructural, pero también interpretar cuáles son los mínimos que te pide la normativa. Entonces, nos inventamos una plataforma que permite integrar numéricamente esa primera integral que les mostré. No se asusten, ya la voy a quitar. Y tenía varias características. Primero, es capaz de diseñar automáticamente edificios aporticados, edificios combinados y edificios con mampostería de relleno. Perdón. Y además es capaz de hacer muchos análisis no lineales sobre ellos. Y nos gusta decir que con un solo clic. Después nos diseñamos una plataforma por detrás que es capaz de tomar todos estos datos y construir estas curvitas que ustedes ven por aquí, que básicamente nos dicen cuál es la probabilidad de que el edificio sufra daño leve, severo o colapso, dado que recibe una intensidad sísmica. Además, podemos también decir cuál es el costo esperado de reparación o de reemplazo si llega a ocurrir cierto nivel de demanda sísmica. Entonces, la plataforma se llama así. Si quieren, tomarle una foto al QR, se lo pueden bajar y jugar con ella. Esta plataforma básicamente nos permite introducir las dimensiones de las columnas, de las vigas, un vector de alturas, un vector de el número de vanos, parámetros de análisis sísmico tipo título A, parámetros de detallado como DMI, DMO, DES, usando ACI 318, NSR 10, CCCSR 84, precódigo, y nos permite además meterle muros en paralelo para simular sistemas combinados, cargas muertas y vivas y materiales. Entonces, con un solo clic, él me diseña el edificio, me muestra las derivas de diseño y me muestra cuál es la relación entre la resistencia de las columnas y las vigas. Todo esto en Python, OpenSys Py. Esto no es tabs ni nada, sino es OpenSys Py. Y nos entrega unas hojas de cálculo con el detallado de las columnas, de las vigas y de los muros. Este detallado es capaz de alimentar a un modelo matemático no lineal, un modelo matemático inelástico que está en el fondo. No voy a entrar en muchos detalles de esto, pero digamos que desde la concepción hasta el pushover, ¿saben lo que es? Ustedes han escuchado la palabra pushover. Pushover es una forma simplificada que tenemos los calculistas de agarrar un edificio, simular la demanda sísmica como fuerzas horizontales distribuidas en altura para ver cuál es la relación entre la resistencia del edificio y el desplazamiento del edificio. Entonces, desde la concepción hasta la curva de pushover, miren, aquí tenemos cómo luce el pushover de un edificio aporticado. De nuevo, resistencia contra desplazamiento. Si le pongo un muro, aumenta la resistencia, se reduce un poquito el desplazamiento. El patrón de daño sobre mis elementos estructurales es diferente al de pórticos. Le puedo meter mampostería de relleno, a ver cómo la mampostería de relleno, miren que aquí me muestra que la mampostería le da resistencia, pero ella se cae rápidamente, es muy rígida, jala mucha fuerza, pero no tiene mucha resistencia.
e inclusive puedo simular el comportamiento de piso débil de un edificio. Todos estos sabores y colores de edificios para 2, 10 y tantos pisos existen dentro de nuestra base de datos. ¿Dónde está mi tiempo? ¿Estamos bien? Sí. Ah, mira. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer a Uninorte en el modelo nacional de riesgo sísmico? Nos tocaba modelar estructuras entre 2 y 10 pisos de a un piso a la vez, estructuras de 12, 16 y 20 pisos, 30 pisos, o sea, edificios altos de la tipología marcos muros o sistemas combinados y marcos con rellenos en zona de amenaza sísmica baja, intermedia o alta, recorriendo 3 códigos de diseño. Esa vaina resulta en una hoja de cálculo así, con más de 728 modelos, y cada modelo lo analizamos con 500 acelerogramas para conocer cómo se comporta en el rango elástico e inelástico de comportamiento. Entonces, con eso logramos desarrollar estas curvas que les voy a mostrar. Esto es una comparación entre el comportamiento esperado, ¿cierto?, de un edificio CCR84 de 6 pisos y un edificio post NSR98 de 6 pisos. En el eje X que tengo la aceleración en un segundo en ambos casos, y en el eje Y tengo la probabilidad de que el daño sea verde o sea leve, de que el daño sea amarillo o sea intermedio, de que el daño sea naranja o sea severo, o de que colapse la estructura. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto es lo que se llaman curvas de fragilidad. Yo digo, hey, el edificio, entonces me voy al terremoto del Calvario y le saco cuánto fueron las aceleraciones del Calvario. Carlos, en un segundo la máxima aceleración fue 0.5 G. Yo le digo, ah, mira, ese edificio tuvo un 5% de probabilidad de colapso, tuvo un 20% de probabilidad de tener daño severo o superior, tuvo un, ya no veo, 60% de tener daño intermedio o superior, y seguramente tuvo daño leve. Para eso sirven las curvas de fragilidad. Dado que el edificio observa cierto nivel de intensidad, nos da la probabilidad de que entre en ciertos niveles de daño. Esa es como la meta principal del modelo de riesgo. No voy a entrar mucho en detalles acá, pero lo bueno es que ahora nosotros no solamente modelamos un edificio de 6 pisos, sino que imagínense la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial observa el edificio, lo máximo que te va a decir es esto que les dije: es de pórticos, tiene 6 pisos y es post 84, ¿cierto? No tenemos planos, y nosotros sabemos que la respuesta estructural, ¿de qué depende? Depende del tamaño de las columnas, del tamaño de las vigas, del número de vanos, del detallado, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros los modeladores en vulnerabilidad y en fragilidad nos toca tener en cuenta esa incertidumbre. ¿Cómo? Modelando muchas versiones de ese edificio de 6 pisos, y es lo que llamamos taxonomías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas nubes aquí aparecen ahora mucho más gorditas, porque aquí ya estoy recogiendo el comportamiento de muchos edificios con el fin de calcular ahora el daño de la taxonomía, o sea, de muchos edificios. En este caso, les estoy mostrando cómo se comportan los edificios DMI versus los edificios DMO de 6 pisos post 85. Entonces, de nuevo, ¿qué esperan ustedes? ¿Que los DMI se porten mejor o peor? ¿DMI mejor o peor? Peor, ¿verdad? DMO es el de ustedes. ¿Ustedes son qué? Alta. Ah, ustedes son DES, imagínense. Yo soy DMI. Yo miro los toros desde la barrera. No hay terremotos, no hay nada por allá. Pero hagámosle una prueba a esto. Si observo una aceleración de un G, ¿cierto? En un segundo, el edificio DMI tiene un 40 y pico % de probabilidad de colapso, y el DMO del 38% de probabilidad de colapso. Para eso sirve esto. Entonces, digamos que también es una prueba ácida para nosotros mismos de que lo que estamos esperando, de que lo que el código propende, pues se cumple en estos casos.
Es más difícil ver la diferencia entre DMO y DES, eso se lo puedo adelantar. No es, digamos que el nivel de resolución de nuestros modelos matemáticos no da para observar exactamente esa diferencia, porque el detallado no es fundamentalmente diferente. Ustedes ya tienen elementos de borde en los muros, a ustedes se les pide que las columnas sean fuertes y las vigas sean débiles en los pórticos. Entonces hay ciertas características del diseño sismo resistente que se implementan en DMO que no las hacen tan vulnerables como con respecto a DES como DMI con respecto a DMO. Uno puede entonces comparar un solo edificio contra en la taxonomía contra varios edificios y bueno, puede hacer inclusive estas figuritas que básicamente nos permiten ver el problema de la vulnerabilidad desde diferentes dimensiones. Al final podemos calcular las pérdidas por cada piso. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Aquí vemos que si el edificio tiene si en un segundo el edificio observa 0.6 G, sus pérdidas estimadas son del 60% del costo de reemplazo. Ya es un número mucho más fino para ustedes comunicar a su cliente. Señor cliente, yo le he diseñado a usted un edificio que si llega a ocurrir el sismo de diseño, tiene un 20% de probabilidad de incurrir en gastos asociados al reemplazo, pero si ocurre un evento extremo, estos son los valores. Esta es, digamos que la idea fundamental de la segunda ecuación que yo les presentaba, que es esta que está acá abajo. Poder comunicar adecuadamente cuál es el riesgo incluso a nivel de edificios. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente como una universidad que va a construir un edificio y ese edificio, ellos van a ser dueños del edificio de por vida, ellos pueden tomar unas decisiones desde el momento de diseño, ¿cierto? Que luego desde el momento de diseño que de alguna forma les garanticen que las pérdidas asociadas a eventos sísmicos son menores durante su vida útil. Y todo esto se puede cuantificar con toda esta matemática que ha sido desarrollada y para la cual le hemos desarrollado algunas herramientas en Colombia. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Las vamos a dejar para el panel? Ah, para el panel, ok. Listo. Me voy. Agradecemos al ingeniero Carlos Arteta Torrens por su presentación. Vamos a dejar las preguntas para el espacio del panel. Luego de las conferencias, recordarles que en las pantallas tenemos un código QR donde ustedes pueden dejar ahí consignadas sus preguntas e inquietudes durante los encuentros y las conferencias